En las casas de los ricos, las paredes tienen oídos, pero las empleadas debemos ser invisibles y mudas. Yo acepté el trato de doña Beatriz porque el hambre de mis hijos biológicos gritaba más fuerte que mi conciencia, sin imaginar que ese bebé se convertiría en el aire que respiro. Sebastián creció pensando que nuestra pobreza era su único origen, ignorando que su verdadera estirpe vestía de seda y lo despreciaba desde el otro lado de la ciudad. Mi nombre es Isadora Morales, una mujer que aprendió que la lealtad tiene un límite y que algunos secretos no pueden enterrarse ni con todo el oro del mundo. Les relataré la historia de un hombre que descubrió su identidad en un testamento en el mayor consuelo en este proceso. He vivido toda mi vida en Antioquia, en la casona que heredé de mis padres, pero mis raíces están hundidas en la tierra fría de Sonsón. Eran los tiempos duros de la violencia, y aquel pueblito olvidado entre las montañas parecía una postal pintada por el dolor y la belleza. El aire allí era tan limpio que calaba los pulmones, cargado siempre con ese perfume a eucalipto y a tierra mojada que solo conocen quienes han nacido en la altura, donde las nubes se enredan con los pinos. Sin embargo, detrás de ese paisaje idílico se escondía una miseria feroz, una pobreza que no daba tregua y que obligaba a los hombres a trabajar de sol a sol para llevar apenas un trozo de pan a la mesa. Mi padre era Mateo Morales, un hombre que parecía tallado en la misma roca que picaba. Trabajaba en las minas, y era tan fuerte como un buey, con unos brazos gruesos y unas manos que el carbón había teñido para siempre. Por más que se frotara con el jabón más rudo, el rastro de la mina se le quedaba bajo las uñas y en los poros, como una marca de nacimiento. Cuando llegaba por las noches, su sonrisa era lo único que brillaba en medio de su rostro ennegrecido. Recuerdo verlo lavarse en una batea de madera afuera de nuestra choza, usando el agua helada que bajaba del río, la cual se tornaba oscura como la tinta al contacto con su piel. Mi madre no descansaba tampoco. Ella lavaba la ropa de los que tenían más que nosotros, pasando horas arrodillada a la orilla de la corriente. Sus manos siempre estaban rojas, agrietadas por el frío y el roce constante contra las piedras del río. Se levantaba cuando todavía era de noche, a las 4 de la mañana, y su jornada no terminaba hasta que el último rayo de luz desaparecía tras la cordillera. De ese sacrificio dependía que sus 7 hijos tuviéramos algo que llevarnos a la boca. Yo ocupaba el 5.º lugar en esa hilera de hermanos. Estaban los mayores, Joaquín, Carmen, Rodrigo y José. Después de mí venían Estela y el pequeño Eduardo. Nuestra casa era humilde, de paredes de bareque y un techo de zinc que retumbaba como un trueno cada vez que llovía. El suelo era de tierra pura, pero mi madre lo mantenía impecable, barriéndolo cada mañana con una escoba de ramas secas. Dormíamos todos apretujados en 2 habitaciones minúsculas, en una, mis padres con los 3 pequeños, en la otra, los 4 mayores sobre colchones viejos que apenas nos separaban del suelo. Nos tapábamos con cobijas de lana pesada que picaban en la piel, pero que eran nuestra única defensa contra el frío cortante de las noches andinas. El aroma que definía mis mañanas era el del maíz tostado. Mi madre molía los granos sobre una piedra grande y preparaba las arepas en un tiesto de barro. Ese olor se impregnaba en mi ropa y en mi cabello, y para mí era el perfume de la esperanza, porque significaba que ese día no tendríamos el estómago vacío. Cuando había un poco de mantequilla, la cocina se convertía en un palacio de fiesta, aunque la realidad fuera que el hambre era nuestra sombra constante. Muchas veces, esa arepa matutina era el único alimento de todo el día, y si teníamos suerte, repetíamos en la noche con un poco de agua de panela. Recuerdo el llanto de mis hermanos menores cuando el hambre les mordía las entrañas, y las lágrimas silenciosas de mi madre al no tener nada más que ofrecerles que un vaso de agua dulce para engañar el vacío. Mi infancia terminó abruptamente en julio de 1961, el mes en que cumplí 13 años. Mi madre me llamó al patio y sus palabras fueron un hacha cortando mi niñez. Me dijo que ya era una señorita y que la familia no podía sostenerse más sin mi ayuda.
Había arreglado todo para que yo fuera a trabajar a la casa de doña Matilde Suárez, una viuda del pueblo que necesitaba a alguien para los oficios domésticos. Aunque doña Matilde no era una mujer de gran fortuna, vivía en una casa de material con pisos de cemento, un lujo inimaginable para nosotros. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Sentía un miedo atroz de dejar mi hogar, de separarme de mis hermanos y de la protección de mi madre. Solo tenía 13 años y todavía quería jugar, quería aprender, pero en nuestro mundo la supervivencia no conoce de infancias. Al amanecer, mi madre puso mis 3 vestidos desgastados en un costal de fibra de maguey, me apretó el cabello en 2 trenzas firmes y me llevó caminando hasta el otro extremo del pueblo. Sus últimas palabras fueron una orden, que fuera juiciosa, que obedeciera y que no la dejara mal. Me quedé allí, frente a una puerta extraña, sintiendo que el mundo se hacía demasiado grande para mis pies pequeños. Pasé 3 años con doña Matilde. Ella era una mujer severa y exigente, pero bajo su disciplina aprendí el arte que más tarde me abriría las puertas de la mansión de los Alcázar. Me enseñó a cocinar con perfección, a lograr un arroz suelto, a preparar un ajiaco donde cada tipo de papa estuviera en su punto exacto y a elaborar esos tamales típicos, envueltos en hojas de plátano, con la masa cremosa y el sazón justo. También aprendí que la limpieza no admite descuidos y que una camisa debe plancharse sin que quede una sola arruga en el cuello. A pesar de que trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, tenía una cama para mí y, lo más importante, 3 comidas al día. El poco dinero que recibía lo enviaba íntegro a mi familia. Eran apenas unos pesos, pero servían para que en mi casa no faltara la panela o un poco de arroz. Para una familia que conocía la miseria de cerca, cualquier moneda era una bendición. En 1964, cuando ya tenía 16 años, doña Matilde me dio la noticia que cambiaría mi destino para siempre. Una familia muy influyente de Medellín buscaba una empleada joven y trabajadora. Un sobrino suyo los conocía y ella me había recomendado. Es una oportunidad de oro, Isadora, me dijo. En la ciudad del pago sería mucho mejor y podría ayudar de verdad a los míos. El miedo me invadió de nuevo. Medellín me parecía un lugar de leyenda, lejano y peligroso, pero la necesidad de mi familia pesaba más que mi temor. Mi madre me envió una carta dándome su bendición, confiando en que Dios guiaría mis pasos. Llegué a Medellín un lunes 6 de abril de 1964. Era una muchacha de campo, asustada, vistiendo zapatos viejos y cargando mi humilde costal de ropa. El viaje en bus duró 7 eternas horas por caminos llenos de baches. Cuando el vehículo comenzó a descender y vi a Medellín extendida en el valle como un mar de luces y edificios, sentí que mi corazón se salía del pecho. Era un laberinto de asfalto y ruido que me aturdió desde el primer momento. Carros pitando, gente que caminaba sin mirarse, un caos que me hacía sentir insignificante. Una pariente de doña Matilde me recibió y me llevó hasta el barrio El Poblado. Al llegar a la residencia de la familia Alcázar, me quedé sin aliento. No era una casa, era un palacio blanco custodiado por rejas negras y jardines que parecían sacados de un sueño, llenos de hortensias azules y lirios que jamás había visto. La puerta principal, de madera tallada, imponía un respeto casi religioso. Entramos por la puerta de servicio y allí conocí a Inés Ramírez, la cocinera jefa. Era una mujer robusta que me examinó con una mirada analítica antes de dejarme pasar. Los señores me estaban esperando. La familia Alcázar era sinónimo de poder en Antioquia. Don Alonso Alcázar, el patriarca, era un magnate del café con propiedades que se extendían por todo el país. Era un hombre imponente, de piel muy clara y ojos azules que parecían ver a través de las personas. Siempre vestía trajes de paño impecables, hechos a medida, y camisas almidonadas que yo aprendería a cuidar como si fueran de cristal. En su muñeca brillaba un reloj de oro cuyo valor probablemente habría alimentado a mi pueblo entero por años. Olía a una mezcla de tabaco fino y colonia costosa, olía, sencillamente, a dinero. Su esposa, doña Beatriz Alcázar,
era la elegancia personificada, pero una elegancia que levantaba muros. Delgada, de porte altivo y con el cabello siempre perfectamente peinado, me miró como si yo fuera un mueble más que acababa de llegar. Sus uñas, de un rojo intenso, eran algo que yo solo había visto en sueños. Llevaba vestidos de telas tan finas que parecían flotar a su alrededor, y cada uno de sus gestos destilaba una superioridad que me hacía sentir más pequeña de lo que ya era. En ese momento, yo no era más que una pieza invisible en su engranaje, sin saber que el destino nos uniría a través de un secreto que ni todo su oro podría comprar. El lujo de doña Beatriz Alcázar era algo que me cortaba la respiración, un despliegue de riqueza que parecía susurrar con cada uno de sus movimientos. Sus vestidos de seda, satén y encajes delicados costaban, sin duda, más de lo que yo podría ganar en un año entero de servidumbre. La veía adornarse con perlas que brillaban con una luz propia, diamantes que atrapaban el sol de Medellín y oro macizo en sus muñecas. Sus zapatos, de tacones finos y elegantes, cambiaban con cada atuendo, como si fueran piezas de una colección de arte. Siempre la precedía un aroma a perfume francés, una fragancia dulce y floral que se quedaba flotando en el aire mucho después de que ella abandonara la estancia. Vivían en aquella mansión del poblado que ya les mencioné. Era un palacio de 2 plantas con jardines frontales impecables y un patio trasero que albergaba una piscina de azulejos azul profundo. La casa contaba con 4 habitaciones vastas, cada una con su propio baño privado de mármol. Había una sala principal con muebles de cuero legítimo, un comedor con una mesa de madera tallada donde podían sentarse 12 comensales sin rozarse, y un estudio con una biblioteca cuyas estanterías gemían bajo el peso de libros que, sospecho, nadie abría jamás. Incluso tenían un televisor a color, un prodigio tecnológico que en los años 60 era un símbolo de estatus inalcanzable. Las cortinas de terciopelo rojo caían con pesadez hasta el suelo de mármol, el cual yo debía trapear cada mañana hasta que reflejara las luces de las lámparas de cristal. Nunca hubiera imaginado que existiera una forma de vida tan opulenta mientras en mi pueblo la gente moría de olvido. Mi propio cuarto era apenas un rincón olvidado junto a la cocina. Era minúsculo, con una cama sencilla de colchón delgado, un armario de madera que chirriaba, una sola silla y una ventana pequeña que daba al patio de ropas. Las paredes, aunque blancas, mostraban manchas de humedad que revelaban el descuido de la zona de servicio. No tenía baño privado, debía usar el que estaba afuera, compartido con el resto del personal. Sin embargo, para la Isadora de aquel entonces, eso era un santuario. Tenía una cama para mí sola, sábanas que olían a limpio y una almohada real, no un costal lleno de trapos viejos como en mi infancia. El simple hecho de tener un foco que se encendía con un interruptor me hacía sentir una mujer afortunada. Don Alonso y doña Beatriz tenían 2 hijos que encarnaban el futuro de su estirpe. Sebastián, el mayor, tenía 8 años cuando llegué. Era un niño alto, rubio y de ojos azules, con pecas que le daban un aire de inocencia. Estudiaba en el colegio más exclusivo, donde se formaba la élite de la ciudad. Siempre vestía su uniforme impecable, pantalón gris, camisa blanca y un saco azul con el escudo bordado en hilo de oro. Aunque era un niño educado que me saludaba con un buenos días al verme, yo era esencialmente invisible para él. Para Sebastián, yo solo era la sombra que mantenía el orden en su habitación. Por otro lado estaba la pequeña Valeria, de 6 años. Era como una muñeca de porcelana con rizos dorados y ojos verdes, vestida siempre con encajes. Era caprichosa y consentida. Una vez, movida por un berrinche, arrojó un vaso de jugo al suelo solo para verme limpiar, sin dedicarme siquiera un gesto de gratitud. Así crecían ellos, asumiendo que el mundo estaba allí para recoger sus desperdicios. Mi jornada era una espiral de esfuerzo constante. Limpiaba la casa de arriba a abajo, lavaba montañas de ropa, pues la familia se cambiaba varias veces al día, y planchaba cada prenda con una precisión quirúrgica. Los cuellos de las camisas de don Alonso debían estar rígidos de almidón, sin una sola arruga. Cocinaba los desayunos,
Restregaba los 4 baños hasta que los espejos no tuvieran una sola mancha y desinfectaba cada rincón. Inés Ramírez, la cocinera jefa que llevaba 2 décadas con ellos, se encargaba de los platos sofisticados y de la etiqueta en las grandes cenas. Ella era la maestra de los sabores franceses y la decoración de mesas, mientras que yo era la fuerza bruta, la que hacía el trabajo pesado que nadie agradecía. Me levantaba a las 5 de la mañana, de lunes a domingo. Calentaba el agua para el café cargado de don Alonso y el chocolate de los niños. Preparaba arepas de maíz blanco y huevos al gusto de cada uno. A las 7 el servicio debía estar puesto. Luego seguía la limpieza profunda mientras la familia se preparaba para su día. A las 10 de la noche, finalmente caía en mi cama con los pies hinchados y la espalda molida por el peso de los baldes y el calor de la plancha. Pero, en medio de aquel cansancio, comía mejor que nunca. Me alimentaba de las sobras de manjares que en mi pueblo ni se mencionaban: salmón rosado, espárragos importados, uvas sin semilla y quesos de nombres extranjeros que mi lengua no sabía pronunciar. Comía de pie en la cocina, con rapidez, agradeciendo a Dios por aquellos restos que para mis patrones no eran nada, pero para mí eran un banquete. En 1966, el destino me presentó a Mateo Torres. Él era el jardinero de la casa vecina, un hombre de piel canela, oriundo de Santander, con una sonrisa que lograba iluminar mis días más grises. Tenía ojos color miel que transmitían una bondad profunda y unas manos callosas por el trabajo en la tierra, pero que se movían con delicadeza entre los rosales. Empezamos a hablar sobre la cerca mientras yo tendía la ropa. Me contaba de su pueblo, de sus sueños de progreso y me trataba con un respeto que yo no conocía, como si mi dignidad no dependiera del delantal que llevaba puesto. Nos enamoramos entre susurros y miradas furtivas. Doña Beatriz prohibía que las empleadas tuvieran pretendientes, bajo la excusa de que eso nos distraía de nuestras labores. Mateo me buscaba los domingos, mi único tiempo de respiro. Siempre llegaba con una flor robada de algún jardín y caminábamos por el parque, soñando con un futuro diferente. Él anhelaba un pedazo de tierra propio, yo, una familia donde mis hijos no tuvieran que trabajar desde los 13 años. Nos casamos el 15 de marzo de 1967. Fue una ceremonia pequeña en una iglesia de barrio, sin mi familia de Sonsón, pero con el cariño de Inés y algunos amigos de Mateo. Doña Beatriz, en un inusual gesto de generosidad, me regaló un vestido blanco de encaje que ella ya no usaba. Me quedaba grande, pero lo ajusté con mis propias manos hasta que me sentí la mujer más bella de la tierra. Mateo, por su parte, lucía un traje gris de segunda mano que había planchado con tal esmero que parecía nuevo. Cuando el sacerdote nos bendijo, sentí que, a pesar de nuestra pobreza, yo era la mujer más rica del mundo por tener su amor. Nuestra primera noche la pasamos en un pequeño cuarto que alquilamos en el barrio Belén. Era una habitación diminuta en una casa de inquilinato donde compartíamos el baño y la cocina con otras familias. Había que hacer fila para todo y el agua caliente era un lujo que se obtenía calentando ollas en el fogón. Pero era nuestro espacio. El primer lugar donde yo no era una empleada, sino una esposa. Seguí trabajando para los Alcázar porque el dinero era una urgencia asfixiante. Viajaba 2 horas en buses repletos para llegar al poblado antes del amanecer. En 1968 llegó la noticia de mi primer embarazo. Sentí un pánico gélido mezclado con una alegría desbordante. Cuando se lo dije a doña Beatriz, su reacción fue de molestia absoluta. «Isadora, usted embarazada no me sirve para el ritmo de esta casa», sentenció. Aún así, me permitió seguir hasta el 8º mes. Trabajé con la barriga a cuestas, subiendo escaleras y cargando baldes pesados, aguantando el dolor de espalda y la hinchazón de mis piernas porque cada centavo contaba. Mi primer hijo, Joaquín, nació en mayo de 1969 en un hospital público saturado. El dolor fue un desgarro que me cambió la vida, pero al tenerlo en brazos, todo el sufrimiento se disolvió. Doña Beatriz me dio 2 semanas de descanso, pero sin paga. Aquello nos obligó a pedir préstamos para pañales y leche.
Tuve que volver al trabajo dejando a mi bebé de 15 días al cuidado de una vecina. Me iba de madrugada y volvía de noche, solo lo veía despierto los domingos. 2 años después nació Rodrigo, otro parto difícil y otra lucha por la supervivencia en aquel cuarto donde ya no cabía ni un alfiler. Y finalmente, en 1973, llegó Estela, mi única hija. Ella era delicada y hermosa, y al verla sentí que ella sería mi verdadera compañera en este camino de espinas. Éramos 5 almas viviendo en un espacio mínimo. Mateo consiguió un segundo empleo como vigilante nocturno y apenas nos cruzábamos en la puerta. Cuando él llegaba, yo salía. Estábamos agotados, consumidos por una rutina que no nos dejaba más que cansancio y deudas. El dinero se escapaba entre uniformes, cuadernos y la comida que cada día subía de precio. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando el destino me puso frente a la decisión que marcaría mi alma para siempre. A menudo, mi vida era una balanza imposible donde debía elegir entre comprar medicinas si alguno de mis hijos enfermaba, o poner comida en la mesa. Había meses en los que, antes de llegar a la mitad, ya no nos quedaba ni un solo peso. Nos veíamos obligados a pedir préstamos a los vecinos del inquilinato o a sobrevivir durante días enteros, comiendo solo arroz con huevo. Mientras tanto, en la mansión de los Alcázar, el tiempo transcurría de una forma muy distinta. Sebastián y Valeria crecieron rodeados de privilegios, transformándose de niños en adolescentes y luego en jóvenes adultos. En 1978, cuando Sebastián cumplió 18 años, fue enviado a estudiar a una costosa universidad en California. 2 años después, en 1980, Valeria siguió sus pasos marchándose a Nueva York. La casa, antes llena del bullicio de los niños, se sumergió en un silencio denso y vacío. Solo don Alonso y doña Beatriz quedaban en aquella inmensa propiedad. Don Alonso pasaba cada vez más tiempo lejos, supervisando sus fincas cafeteras o en viajes de negocios por Europa y Estados Unidos. Sus ausencias se prolongaban por semanas. Doña Beatriz se quedaba sola en la mansión, y yo empecé a notar un cambio sombrío en ella. Se volvió huraña, triste, con la mirada perdida en algún punto invisible del horizonte. El vino empezó a ser su compañero desde las primeras horas del día. A veces, la encontraba ya ebria por la tarde, llorando sin consuelo en la penumbra de su habitación. Cuando me atrevía a preguntarle si necesitaba algo, me respondía con una frialdad cortante, ordenándome que me limitara a mis labores, que para eso me pagaban. Sin embargo, el momento que fracturaría mi existencia ocurrió antes, en septiembre de 1973, cuando mi hija Estela tenía apenas 4 meses de vida. Fue un sábado de octubre. Lo recuerdo con una claridad aterradora porque era el cumpleaños de don Alonso y se planeaba una cena de gala. Yo estaba en la cocina preparando un ajiaco bogotano, el plato favorito del patrón. Usaba los 3 tipos de papa necesarios para que quedara perfecto: la criolla amarilla que se deshace para dar espesor, la pastusa blanca y la sabanera rosada que mantiene su forma. El aroma de las guascas, el pollo desmenuzado, las alcaparras y la crema de leche llenaba el aire, un olor delicioso que para mí solo representaba más trabajo. De pronto, doña Beatriz entró en la cocina. Era un hecho insólito, aquel era el territorio de Inés y mío. Venía con los ojos inyectados en sangre y los párpados hinchados de tanto llorar. El rímel se le había corrido por las mejillas en surcos negros y su labial rosa estaba desdibujado. El vestido elegante lucía arrugado y su cabello, siempre impecable, era un nido de mechones sueltos. Se desplomó en una de las sillas de madera y me clavó una mirada cargada de una desesperación animal. Solté el cuchillo con el que picaba las papas, temiendo que hubiera ocurrido una tragedia o que fuera a despedirme. «Doña Beatriz, ¿se siente bien? ¿Pasó algo malo?», pregunté con el corazón acelerado. Ella respiró de forma entrecortada, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y me dijo con la voz rota: «Isadora, necesito hablar con usted de algo muy grave. Voy a pedirle el favor más grande que alguien puede pedir en esta vida».
Me sequé las manos en el delantal y me acerqué. Ella me sujetó las manos con una fuerza inesperada. Sus manos blancas, suaves y cargadas de diamantes apretaban las mías, oscuras, ásperas y marcadas por las cicatrices del oficio. «Estoy embarazada, Isadora». «Tengo 3 meses», susurró. Me quedé atónita. Doña Beatriz ya pasaba de los 40 años y sus hijos ya estaban encaminados. «Pero, señora, eso es una bendición de Dios», atiné a decir. «Don Alonso se pondrá muy feliz». Ella sacudió la cabeza con violencia, mientras nuevas lágrimas surcaban su rostro. «No, Isadora, no entiende nada. El bebé no es de Alonso. Es de otro hombre, de un amante. Si mi esposo se entera, me matará. Me quitará todo, mi posición, mi familia, mi vida. ¿Entiende la gravedad de esto? No puedo quedarme con este niño. No puedo». El mundo pareció detenerse. En la Colombia de los 70, un escándalo así era una sentencia de muerte social, una mancha que ninguna fortuna podía borrar. Pero, doña Beatriz, ¿qué piensa hacer? No puede interrumpir el embarazo, eso es un pecado mortal, dije horrorizada. Claro que no lo voy a hacer, exclamó casi gritando. Mi religión no lo permite y es peligroso. Tendré al bebé, pero después debe desaparecer de mi vida. Y ahí es donde entra usted. Un escalofrío me recorrió la columna. Ella clavó sus anillos en mi piel al apretar más fuerte. Usted tuvo a Estela hace 4 meses. Todavía está amamantando y conserva el cuerpo del posparto. Nadie se fija en las empleadas, Isadora, ustedes son invisibles. Quiero que cuando mi hijo nazca, usted lo tome como suyo. Regístrelo con sus apellidos, críelo con sus otros hijos. Yo le pagaré, Isadora. Le daré tanto dinero que su vida cambiará para siempre. Podrá comprarse una casa y darles un futuro real a sus niños. Pero este bebé no puede existir para mí. Jamás. Si esta confesión les estremece, si pueden sentir el peso de aquella decisión imposible, les pido que me acompañen con un me gusta. Compartir mi verdad después de tanto tiempo es mi única forma de encontrar justicia. Sus comentarios son el único consuelo para esta mujer que cargó con el secreto de otra durante medio siglo. Díganme, ¿qué habrían hecho ustedes ante tal ofrecimiento? Me quedé allí, en esa cocina que olía a ajiaco, con las manos aún húmedas, sintiendo que el suelo se hundía. Señora, es un ser humano. ¿Cómo voy a ocultar esto? ¿Qué le diré a Mateo? Él no es tonto, preguntará de dónde salió otro niño. Dígale que fueron gemelos, respondió ella con una rapidez que delataba que lo había ensayado 1000 veces. Dígale que el médico se equivocó en los controles, que el segundo bebé estaba escondido. O dígale que es de una prima que murió en el parto. Invéntese lo que sea, pero este niño no puede llevar mi apellido. ¿Y su barriga? Insistí. Don Alonso y la gente se darán cuenta. Ella sacó un pañuelo de encaje y se secó el rostro con frialdad. Ya lo tengo planeado. Me iré de Medellín. Le diré a Alonso que mi madre en Santa Marta está agonizando de cáncer y que debo cuidarla. Me encerraré allá, tendré al bebé con una partera que no haga preguntas y cuando nazca, se lo entregaré. Después de eso, nunca más volveremos a hablar de esto. Doña Beatriz, yo no sé si puedo. Es una mentira demasiado grande. ¿Y si usted se arrepiente? Ella se puso de pie bruscamente, sujetándome por los hombros y sacudiéndome con ojos salvajes. Le voy a dar 650,000 pesos en efectivo, Isadora. ¿Sabe lo que es eso? Con ese dinero sacará a su familia de esa pocilga infectada de ratas donde viven. Sus hijos dejarán de pasar hambre, tendrán ropa nueva, podrán ir a la universidad. Solo tiene que criar a este niño lejos de mí. Y escúcheme bien, si algún día intenta decir la verdad, la llamaré loca. Nadie le creerá a una empleada pobre frente a una señora de mi alcurnia. ¿Está claro?
650,000 pesos en 1974 eran una fortuna astronómica. Era la llave para salir del inquilinato de Belén, donde las ratas pasaban sobre mis hijos de noche y el olor a letrina era insoportable. Pensé en Joaquín y en Rodrigo, que usaban zapatos rotos, y en Mateo, que se estaba consumiendo trabajando 2 turnos. Pensé que un niño criado con amor, aunque fuera fruto de un pacto, era mejor que un destino incierto. Dios me perdone, pero el hambre de mis hijos fue más fuerte que mi moral. Está bien, doña Beatriz, dije con un nudo en la garganta. Lo haré. Pero tiene que darme el dinero completo y ayudarme con los gastos del bebé. Ella me abrazó con una fuerza que me lastimó las costillas. Gracias, Isadora. Este secreto muere con nosotras. A la tumba. Una semana después, doña Beatriz partió hacia Santa Marta bajo el pretexto de la enfermedad de su madre. Don Alonso se quedó en Medellín, sumergido en sus negocios. Los meses siguientes fueron un calvario de ansiedad. Practicaba mis mentiras frente al espejo, le pedía perdón a la Virgen y, a la vez, buscaba casas en barrios humildes pero dignos. Encontré una casita en Belén por 500,000 pesos. Tenía 2 cuartos y piso de baldosa blanca. Soñaba con ella cada noche. El 23 de abril de 1974 sonó el teléfono en la mansión. Don Alonso estaba de viaje en Manizales. Era ella. Su voz sonaba exhausta pero resuelta. Ya nació, Isadora. Es un varón. Regreso el lunes. Prepárese. Esa noche le conté a Mateo la mentira que había urdido. Le dije que mi prima Teresa de Sonsón había muerto dando a luz y que el niño no tenía a nadie en el mundo. Mateo, con su alma noble y pura, no sospechó nada. Lloró por la supuesta tragedia de mi prima y me abrazó diciendo: no se preocupe, Isadora. Donde comen 3, comen 4. Dios proveerá. Me sentí la criatura más vil del mundo por ensuciar su confianza con aquel engaño, pero el pacto estaba sellado. El lunes, 29 de abril, doña Beatriz llegó al mediodía. Entró como una sombra, pálida y sin rastro del embarazo. En sus brazos traía un bulto envuelto en una cobija de lana azul. Cerramos la puerta de la sala con llave y ella descubrió el rostro del pequeño. Era un bebé hermoso, de apenas 3 kilos, que me miró con unos ojos que aún no sabían que acababa de ser vendido por su propia madre. El pequeño era de una belleza que dolía, con la piel canela, muy parecida al tono que adquiría doña Beatriz tras sus veranos en la costa. Tenía un cabello negro, abundante y ligeramente ondulado, y unos ojos oscuros, inmensos, que se clavaron en los míos en cuanto lo sostuve por primera vez. Era una criatura perfecta, con dedos minúsculos, uñas transparentes y una boquita rosada que buscaba instintivamente el consuelo del pecho. Mi corazón, que hasta ese momento latía por el miedo, se derritió por completo ante su inocencia. Él no había pedido nacer, no tenía la culpa de los pecados de sus padres ni de la frialdad del mundo que lo recibía. Se llama Sebastián, dijo doña Beatriz. Su voz era un témpano, desprovista de cualquier rastro de ternura, como si estuviera inventariando un objeto y no nombrando a su propio hijo. O llámelo como quiera, ya no me importa. No es mi problema, no es nada mío. La frialdad con la que pronunció esas palabras me desgarró el alma. Aquel niño había crecido dentro de ella durante 9 meses, era su propia sangre, y lo estaba entregando con la misma indiferencia con la que se descarta un mueble viejo o un paquete que estorba. Doña Beatriz, ¿no quiere cargarlo un momento? Le supliqué. ¿No desea despedirse de él, aunque sea un instante? No, sentenció secamente, levantándose del sofá y retrocediendo como si la presencia del bebé le causara repulsión. Entre menos lo vea, mejor para todos. El olvido es más fácil cuando no hay contacto. Tome, aquí está lo que pactamos. Me extendió un sobre de Manila, grueso y pesado. Eran los 650,000 pesos en billetes de alta denominación.
Cuéntelo si quiere, pero desde este segundo, ese niño ha muerto para mí. Usted jamás me hablará de él. Nunca me contará cómo crece, si enferma o si es feliz. No quiero fotos, no quiero menciones. Para este mundo, ese niño desapareció en el parto junto con su supuesta madre. ¿Le queda claro, Isadora? Sostuve al bebé con un brazo y el sobre con el otro, sintiendo el peso muerto del dinero y la carga asfixiante de la responsabilidad. Entiendo perfectamente, señora, respondí, con la voz temblorosa. Y una cosa más, añadió ella, acercándose hasta que su aliento frío rozó mi rostro, con una mirada cargada de una amenaza implacable. Si algún día el niño pregunta por sus orígenes, si nota que no se parece a sus hermanos, usted guardará este secreto bajo llave. Se lo llevará a la tumba. Si se le ocurre traicionarme, usaré todo mi poder y mis influencias para destruirla. La llamaré loca, diré que me extorsiona. Y nadie le creerá a una empleada pobre sobre la palabra de una alcázar. La hundiré en la cárcel y le quitaré a sus otros hijos. ¿Quedó claro? Quedó claro, murmuré, sintiendo un frío que no era del clima recorriéndome la espalda. Sin una última mirada, sin un beso ni una caricia de despedida, doña Beatriz dio media vuelta. Subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación, dejando atrás a su hijo y un pacto de sangre y mentiras. Salí de la mansión con Sebastián envuelto en la manta azul y el sobre oculto en mi bolso. Durante el trayecto de regreso a Belén, mis lágrimas rodaron en silencio. Miraba su carita perfecta y pensaba en la vida construida sobre falsedades que le esperaba. Me sentía una traidora, pero al tocar el sobre, recordaba a Joaquín, a Rodrigo y a Estela. Traté de convencerme de que el amor de mi familia compensaría la verdad robada. Al llegar al cuarto, Mateo me esperaba. Él, en su infinita bondad, cargó al niño con una ternura que doña Beatriz nunca conoció. Mírelo, Isadora, es precioso. Se parece un poco a Estela, dijo Mateo conmovido. Pobre su prima Teresa, morir tan joven. Pero no se preocupe, nosotros seremos sus padres. Se llamará Sebastián Torres Morales. Un nombre digno para un niño que nos trae la bendición de cuidarlo. Con esa mentira registré a Sebastián en la notaría. Conseguí documentos falsos que acreditaban su nacimiento en casa, inventando fechas y testigos. Todo era ilegal, todo era pecado, pero ya no había vuelta atrás. Aquellos 650,000 pesos nos permitieron comprar la casita en el barrio Belén. No era lujosa, pero tenía 2 habitaciones. Una cocina propia donde ya no había que pelear por los fogones y un baño que no compartíamos con extraños. Los niños estaban radiantes, por fin tenían un espacio propio, lejos de las ratas y la mugre del inquilinato. Seguí trabajando para los Alcázar durante años. Doña Beatriz actuaba como si Sebastián no existiera. Me daba órdenes, me reprendía por un polvo mal sacudido, mientras yo guardaba en mi pecho el crecimiento de su hijo. Sebastián creció siendo un niño diferente. Mientras Joaquín y Rodrigo eran toscos y preferían el fútbol callejero, él era reflexivo, tranquilo y refinado. Mateo intentó enseñarle a patear el balón, pero Sebastián prefería refugiarse en los libros que yo le traía de la biblioteca pública. Ese muchacho es de otra madera, decía Mateo sin malicia. Tiene una inteligencia que asusta. Sebastián era el mejor de su clase. Sus profesores me decían que tenía un talento excepcional, que debía estudiar leyes. Yo sentía orgullo, pero también una culpa lacerante, sabía que esa agudeza, ese amor por el orden y la disciplina, le venían en la sangre biológica. Los años pasaron y mis otros hijos tomaron sus caminos. Joaquín se volvió un hombre trabajador pero sin ambiciones. Rodrigo, tras una adolescencia rebelde, se asentó como mecánico y Estela, mi compañera, se casó con un buen hombre. Pero Sebastián era mi mayor triunfo y mi mayor dolor. En 1992 se graduó con honores y entró a la Universidad de Antioquia para estudiar Derecho. No quiso que nos sacrificáramos más y empezó a trabajar en una notaría para costearse sus libros.
Allí, entre escrituras y testamentos, empezó a forjar su destino, sin saber que su propia vida era un documento falsificado. En 1995, el peso del secreto se volvió insoportable. Una noche, sentada con Mateo en la sala, bajo la luz tenue que entraba de la calle, decidí que no podía dejar que se fuera al otro mundo sin saber la verdad. Mateo, le dije con la voz quebrada, Sebastián no es hijo de mi prima. No hubo tal prima. Es el hijo de doña Beatriz Alcázar. Me pagaron para criarlo y callar. Todo lo que tenemos, esta casa, el futuro de los muchachos, todo nació de ese trato. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier castigo. Mateo me miró como si fuera una extraña, con una desolación que me heló la sangre. El hombre que me había amado sin condiciones acababa de descubrir que el hogar que construimos tenía cimientos de engaño. Mateo se puso en pie de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Empezó a caminar de un lado a otro en la pequeña sala, pasándose las manos por el cabello con desesperación, respirando de forma agitada. Me mentiste, Isadora. Me engañaste durante 21 años, dijo con la voz entrecortada por la incredulidad. Me hiciste criar a un hijo que no era mío, entregándole mi vida a una mentira. ¿Cómo pretendes que confíe en ti ahora? ¿Qué más me has ocultado en todo este tiempo? No hay nada más, Mateo. Te lo juro por la memoria de mis padres, respondí mientras las lágrimas nublaban mi vista. Lo hice por desesperación, por sacar a Joaquín, a Rodrigo y a Estela de la miseria. Perdóname, aunque sé que no tengo derecho a pedirlo. Él se detuvo en seco y me clavó una mirada inquisidora. ¿Y Sebastián? ¿Él sabe quién es en realidad? No, dije secándome el rostro con el borde de mi blusa. Y no puede saberlo nunca. Tiene una familia que lo ama y una vida digna. ¿Para qué destruir su mundo con una verdad que solo trae dolor? Por favor, Mateo, júrame que guardarás silencio. Durante 2 semanas, el silencio en nuestra casa fue más pesado que el mármol. Mateo no me miraba a los ojos, hablaba solo lo indispensable y dormía dándome la espalda. Yo sentía que la confianza, el único tesoro que poseíamos, se había hecho añicos por mi culpa. Sin embargo, una noche, finalmente rompió el hielo. Está bien, Isadora, dijo con una resignación amarga. No diré nada. Pero no lo hago por ti, sino por Sebastián. Ese muchacho es mi hijo. No me importa la sangre ni quién lo trajo al mundo. Yo fui quien veló sus sueños, quien trabajó doble turno para que no le faltara un plato de comida. Yo le enseñé a montar en bicicleta y lo consolé en sus fracasos. Él es un Torres Morales. Pero esto me duele, Isadora, me duele que nuestra vida fuera un teatro dirigido por tu secreto. En 1998, cuando Sebastián tenía 24 años y nuestra vida parecía haber alcanzado una calma bendita, la tragedia llamó a nuestra puerta de nuevo. Mateo comenzó a sentirse agotado, con un dolor persistente en el pecho que le robaba el aliento. Al principio creímos que era el desgaste natural de años de esfuerzo, pero el dolor se volvió insoportable. Tras semanas de exámenes y una espera angustiante, el médico nos soltó la noticia con la frialdad de quien comenta el clima. Es cáncer de pulmón, etapa 4. Hay metástasis en otros órganos. Le quedan 6 meses, quizás 1 año si tiene suerte. Sentí que mis piernas cedían y tuve que sentarme en el suelo del consultorio. No podía respirar. Mateo, el hombre más noble que había conocido, el que me perdonó mis mayores pecados, se estaba muriendo y yo no podía hacer nada para detenerlo. Era una injusticia que me quemaba por dentro. Él nunca había fumado ni bebido en exceso, siempre fue un hombre de trabajo honesto. No teníamos recursos para tratamientos costosos. Vendimos el televisor, los muebles que tanto nos costó comprar y mis pocas joyas para costear los cuidados paliativos. Sebastián fue quien más se sacrificó, entregando cada centavo de su sueldo en la notaría para comprar medicinas.
Ver a mi esposo consumirse hasta quedar en los huesos fue como morir yo misma poco a poco. Una tarde de marzo de 1999, poco antes del final, me quedé a solas con él. Mateo era una sombra de sí mismo, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Me tomó la mano con sus dedos huesudos y me habló en un susurro. Isadora, ya siento que el camino termina. Pero antes de irme, quiero que sepas que te perdoné. Entiendo que lo hiciste por nosotros. Logramos tener esta casa y nuestros hijos son gente de bien. ¿Y Sebastián? Sebastián es el mejor hijo que un hombre puede tener. No importa de dónde vino, él se ganó su lugar en mi corazón por puro amor. Lloré sobre su mano, besando sus venas marcadas. Gracias, Mateo. Gracias por ser el hombre que fuiste. Prométeme una cosa, continuó con esfuerzo. Si algún día sale a la luz la verdad, tienes que estar ahí para él. Explícale que no lo hicimos por el dinero de los Alcázar, sino porque lo amamos con un amor verdadero desde el primer segundo. Prométemelo. Te lo prometo por lo más sagrado, mi amor. Estaré ahí para él, pase lo que pase. Mateo Torres murió el 14 de marzo de 1999, rodeado de sus 4 hijos. El funeral en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza en Belén fue multitudinario, todos lo querían. Ver a Sebastián abrazado al ataúd de madera sencilla, suplicándole a su padre que no lo dejara, fue una imagen que me persiguió por años. Lo enterramos en el cementerio Jardines de la Fe con una lápida que decía: Padre amado, tu sacrificio vive en nosotros. Tras su muerte, Sebastián se quedó conmigo en la casa de Belén para cuidarme. Era mi apoyo emocional, el hijo que llegaba cada tarde a las 6 para ayudarme con la cena y compartir el día. Me sentía tan culpable al verlo, quería liberarme de la mentira, pero el miedo a perder su amor me sellaba los labios. En el año 2000, doña Beatriz Alcázar murió de un infarto masivo. No sentí tristeza, solo una extraña sensación de cierre. El secreto, pensaba yo, se había ido con ella a la tumba. Fui a su funeral en la Catedral de Medellín como una empleada más, sentada en las bancas de atrás. Miré su ataúd de madera fina y manijas doradas, rodeado de flores importadas, y pensé en la ironía de su vida. Tuvo poder y estatus, pero regaló a su propio hijo como si fuera basura. Los años siguientes fueron de gloria para Sebastián. Trabajaba de día y estudiaba Derecho de noche en la Universidad Autónoma. En 2006, finalmente se graduó. Verlo con su toga y birrete, recibiendo su diploma con honores, fue el día más feliz de mi vida. Mis otros hijos, Joaquín, Rodrigo y Estela, celebraban con orgullo el logro de su hermano. Sebastián era el primer profesional de nuestra estirpe. En 2009 se casó con Valeria, una mujer dulce y trabajadora que lo amaba de verdad. Su boda en la misma iglesia donde me casé con Mateo fue un bálsamo para mi alma. 2 años después, nació mi nieto, al que llamaron Mateo en honor al abuelo. Yo cuidaba al pequeño mientras ellos trabajaban, reviviendo en sus ojos la infancia de Sebastián. Sebastián abrió su propio despacho jurídico. No buscaba a los clientes ricos, se especializó en defender a trabajadores despedidos, a campesinos despojados y a gente que, como nosotros en el pasado, no tenía voz ante la ley. Usted se sacrificó por mí, mamá, ahora es mi turno de defender la justicia, me decía siempre. Viví tranquila en mi casa de Belén durante años, viendo crecer a mis 8 nietos. Pensé que moriría con mi secreto, que las paredes de esa vieja casa guardarían mi pacto para siempre. Pero el destino tiene sus propios planes. En julio de 2025, don Alonso Alcázar murió a los 98 años. Con su muerte, los cimientos de mi vida de mentiras comenzaron a tambalearse, pues la verdad estaba a punto de emerger de entre los testamentos y las cajas fuertes que yo creía cerradas para siempre. Me enteré del fallecimiento de don Alonso por Inés, quien, a pesar de estar jubilada, seguía conectada a los hilos de esa familia como una sombra del pasado. El funeral fue un evento privado, una reunión de la élite de Medellín tras puertas cerradas. Yo no asistí, ya no tenía lugar en ese mundo de seda y frialdad.
Sin embargo, 2 semanas después, en agosto de 2025, el destino llamó a la puerta de Sebastián en forma de un abogado de traje impecable y maletín de cuero fino. Aquel hombre representaba los intereses de los Alcázar y portaba un mensaje que desafiaba toda lógica. Debía discutir con Sebastián el testamento de don Alonso. Mi hijo, con la lucidez que le otorgaban años de litigar, pensó que se trataba de un error administrativo, una confusión de apellidos. Pero acudió a la cita en un lujoso edificio del sector de El Poblado. Allí, entre muebles de diseño y el silencio sepulcral de la riqueza, Sebastián descubrió que el magnate le había legado una fortuna de $4 millones. La explicación residía en una carta que doña Beatriz había ocultado en una caja fuerte antes de morir. Sebastián leyó esas líneas en la soledad de aquella oficina y sintió cómo los cimientos de su realidad se pulverizaban. Relatar esto me resulta asfixiante, siento una daga atravesando mi pecho con solo evocar aquel momento, pero es necesario que la verdad emerja por completo. Si han seguido mi relato hasta aquí, les pido que me brinden su apoyo con un me gusta y compartan esta historia. Suscribirse a este canal es permitir que la justicia y la consecuencia tengan voz. Sus palabras de aliento son mi único refugio en este proceso. La carta de doña Beatriz era un testamento de crueldad y conveniencia. Confesaba que Sebastián era su hijo biológico, fruto de una traición que no podía permitirse que viera la luz. Admitía haberme pagado a mí, Isadora Morales, 650.000 pesos para que lo hiciera desaparecer en la oscuridad de mi pobreza, convirtiendo su existencia en una transacción económica. Don Alonso había descubierto la misiva años antes de morir y, en un acto de justicia tardía o quizás de remordimiento, decidió reconocerlo en su herencia. Sebastián salió de esa oficina convertido en un extraño para sí mismo. Su madre no era su madre. Su padre no era su padre. Era el secreto vergonzoso de una mujer poderosa, comprado por dinero como si fuera un objeto de valor. 2 días después, una tarde gris de septiembre, Sebastián apareció en mi puerta. No había respondido a mis llamadas y la angustia me carcomía. Al verlo, supe que el velo se había rasgado. Tenía los ojos inyectados en sangre, la barba de varios días y la ropa arrugada, como si el peso de la verdad lo hubiera aplastado físicamente. Entró en la sala sin saludar y se desplomó en el sofá donde tantas veces habíamos compartido risas. «Usted no es mi madre», dijo finalmente. Su voz era un susurro roto, cargado de una rabia gélida que nunca le había conocido. «Necesito la verdad, Isadora. La verdad completa». Sentí que el mundo se detenía. El secreto que protegí durante 51 años me había alcanzado. «¿Qué estás diciendo, hijo?». Intenté ganar un segundo de aire, pero sus ojos me detuvieron. «Don Alonso Alcázar murió», continuó él, clavándome una mirada que me desnudaba el alma. «Y me dejó una fortuna». Al principio no entendí, pero la carta de doña Beatriz lo explica todo. Dice que soy su hijo secreto. Dice que ella le pagó para que me criara, para que yo fuera su hijo por contrato. ¿Es verdad? ¿Mi vida entera ha sido una puesta en escena? El silencio que siguió fue eterno. Las lágrimas comenzaron a surcar mi rostro cansado. Ya no había espacio para más ficciones. «Es verdad», respondí en un susurro. «Doña Beatriz era tu madre biológica. Ella te tuvo tras una infidelidad y no podía quedarte contigo porque don Alonso no era tu padre. Si él lo descubría, ella lo perdería todo. Me pagó para que te llevara lejos, para que fueras mío y no de ella. Acepté porque estábamos desesperados, porque el hambre de tus hermanos me obligó a vender mi conciencia. Pero te criamos con amor, Sebastián. Mateo y yo te quisimos como a nuestra propia sangre. No fue solo por el dinero». «¿Me pagó?», preguntó él y su voz subió de tono por primera vez en su vida. Me vendió como si fuera un televisor, como un mueble que estorbaba en su mansión. «Y usted aceptó el precio. Usted me compró». «No fue así, Sebastián».
Por favor, intenta entender la miseria, le supliqué llorando. Vivíamos entre ratas, sin zapatos, sin futuro. Pensé que te salvaba de un orfanato y que salvaba a mis otros hijos. Pero el amor que te dimos fue real, más real que cualquier título de propiedad. Eres mi hijo en cada fibra de mi ser. Me mintió toda la vida. Gritó Sebastián, y ese grito fue como una bofetada física. 51 años viviendo una mentira diseñada por ustedes. ¿Quién soy yo? ¿Quién fue mi verdadero padre? ¿Qué más hay oculto bajo este techo? Mateo lo supo antes de morir, confesé secándome las lágrimas inútilmente. Se lo conté porque no podía más con la culpa. Tus hermanos lo supieron hace poco. Tu padre biológico, doña Beatriz, nunca me reveló su nombre. Se llevó ese secreto a la tumba. Sebastián hundió la cabeza entre las manos, temblando. No puedo creerlo. Mi madre biológica me abandonó como basura y la mujer que llamé madre me aceptó por un fajo de billetes. Todo en lo que creía es arena entre mis dedos. Sebastián, mírame, me arrodillé ante él, intentando tomar sus manos. Al principio fue el dinero, no te mentiré. Pero después de cargarte, de curar tus fiebres, de ver tu primera sonrisa, el dinero dejó de importar. Te amé con un amor que no se puede comprar. El dinero se gastó en pan y ladrillos hace décadas, pero el amor por ti creció cada día. Todo comenzó con una transacción comercial, replicó él, apartándose de mi contacto. He vivido sin saber quién soy porque usted decidió que mi identidad tenía un precio. No eres un objeto, le dije con firmeza, a pesar del llanto. Eres un hombre íntegro, un abogado que defiende a los débiles. Eso no lo dictó un contrato, lo dictó la crianza que te dimos. ¿Cómo puedo saber quién soy si el cimiento de mi vida es un engaño? ¿Cómo sé que sus abrazos no eran parte del papel que le pagaron por interpretar? Esas palabras fueron como brasas sobre mi piel. Mírame a los ojos, Sebastián. Llámame loca si quieres, pero no digas que mi amor fue una actuación. Eres mi hijo porque yo te hice hombre, porque Mateo te dio su nombre y su ejemplo. Eso no se finge por medio siglo. Sebastián se puso de pie, con la mirada perdida en un rincón de la sala que ahora le resultaba extraña. Necesito tiempo. Necesito entender qué significa ser yo mismo ahora que todo ha cambiado. No puedo estar aquí. Salió de la casa sin despedirse, dejándome en medio de un silencio que me desgarraba. Esa noche, la casa que compramos con el precio de su origen se sintió como una tumba. Recé, lloré y pedí a Mateo que desde el cielo le diera la claridad que yo le había arrebatado. Pasaron semanas de un silencio sepulcral. Mis otros hijos, Joaquín, Rodrigo y Estela, intentaron consolarme. Ellos comprendían que mi decisión, aunque moralmente cuestionable, fue el escudo que los protegió de la indigencia. Usted hizo lo que pudo con lo que tenía, mamá, me decía Estela. Pero sus palabras no acallaban mi conciencia. Finalmente, en noviembre, Sebastián aceptó hablar. Llegó a la casa demacrado, pero con una calma nueva, una lucidez fría. Había preparado para él una bandeja paisa, su comida favorita, con el chicharrón crujiente como a él le gustaba, pero no probó bocado. Nos sentamos frente a frente. Cuéntemelo todo de nuevo, pidió. Sin omisiones. Quiero saber cada detalle del trato. Le relaté una vez más la desesperación de doña Beatriz, la entrega del bebé en la sala de la mansión y el pacto de silencio. Le hablé de las amenazas de la patrona y de cómo Mateo, tras el impacto inicial, decidió que él sería su hijo por encima de cualquier lazo de sangre. Entonces, nunca sabré quién fue mi padre biológico, dijo con una tristeza infinita. Lo siento tanto, hijo. Doña Beatriz se aseguró de que ese hombre fuera un fantasma. Sebastián reflexionó durante un largo rato antes de mencionar el dinero del testamento. Esos $4 millones, me siento como si me estuvieran pagando de nuevo. Como si intentaran comprar mi perdón. No sé si quiero ese dinero sucio.
Ese dinero es tuyo por derecho, Sebastián, le dije con voz firme. Esto no es un regalo, es una consecuencia de sus actos. No permitas que el orgullo te impida tomar lo que te corresponde por el dolor causado. Él me miró entonces, y por primera vez en meses vi un destello del hijo que crié. La transformación de víctima a dueño de su destino estaba ocurriendo. Esto no era venganza para él, ni para mí, era el cierre de un ciclo de deudas pendientes. Eres hijo de doña Beatriz, aunque ella se negara a darte su apellido en vida, le dije con firmeza, sosteniendo su mirada. Ese dinero te pertenece por derecho, no es un regalo, es una reparación. Puede asegurar el futuro de mi nieto Mateo y permitirte litigar por las causas que amas sin la soga al cuello de las deudas. Si usas ese oro para traer justicia donde hubo olvido, entonces el dinero se limpia. Hablamos durante horas, mientras las sombras se alargaban en mi pequeña sala de Belén. Fue una conversación descarnada, donde pusimos sobre la mesa cada gramo de traición, confusión y pérdida de identidad que él sentía. Le hablé de mi miseria, de cómo el hambre de mis hijos me volvió calculadora, pero también le hablé de Mateo, de cómo él lo amó con una devoción que la sangre nunca podría igualar. ¿Todavía me quieren?, preguntó de pronto, con una vulnerabilidad que me recordó al niño que se refugiaba en los libros. Joaquín, Rodrigo, Estela, ¿siguen viéndome como su hermano? Nada ha cambiado para ellos, respondí con énfasis. El amor construye la familia, no los genes. Ustedes compartieron el mismo techo, el mismo pan y los mismos sueños. Eso no se borra con un examen de ADN ni con una carta de una mujer que nunca supo ser madre. Si han llegado hasta este punto de mi relato, les pido que me brinden su apoyo con un me gusta. Esta historia es el testimonio de que los secretos familiares, por más profundos que sean, siempre terminan emergiendo. Suscríbanse para acompañarme en este cierre necesario. Sus comentarios son el motor que me permite transformar mi dolor en experiencia. Tras aquel encuentro en noviembre, el hielo comenzó a resquebrajarse. No fue una sanación instantánea, pero sí el inicio de una nueva lucidez. Sebastián volvió a visitarme cada domingo. Al principio, hablábamos del clima o del trabajo, pero poco a poco la confianza regresó, ahora cimentada en la verdad. Estoy yendo a terapia, me confesó una tarde de diciembre. Mi esposa me convenció. Necesito ayuda profesional para procesar este terremoto. Es una decisión sabia, hijo. Reconocer que uno no puede con todo es señal de fortaleza, no de debilidad, le dije, sintiendo un alivio profundo. Mi psicóloga me ha ayudado a entender que puedo estar furioso con la mentira sin odiar a la persona que mintió, continuó él. Me ha hecho ver que usted no es una mujer malvada, sino una sobreviviente en una sociedad que no le dio opciones. Usted hizo lo que creyó mejor en un momento de oscuridad moral. ¿Y tú qué piensas?, pregunté, conteniendo el aliento. ¿Crees que soy una mala mujer? Sebastián guardó silencio, mirando su taza de café con una fijeza absoluta. No, mamá. No creo que seas mala. Fuiste puesta en una situación imposible y tomaste una decisión difícil. No sé si fue la correcta, pero mi vida no fue mala. Tuve amor, tuve un padre que se sacrificó por mí y tuve dignidad. Comparado con lo que doña Beatriz me ofrecía, el abandono o un orfanato, tuve suerte de terminar en sus brazos. En enero de 2026, Sebastián tomó su decisión final. Aceptaría la herencia de los $4 millones. Es mi derecho, me dijo con una determinación nueva. Soy un alcázar de sangre, pero voy a usar ese dinero para honrar la memoria de Mateo Torres, el hombre que me enseñó lo que significa ser un caballero. Voy a abrir una fundación de ayuda legal gratuita. Tendremos oficinas en los barrios más olvidados para que nadie más sea pisoteado por no tener cómo pagar un abogado. Tu padre estaría inmenso de orgullo, dije con la voz quebrada. Lo sé. Por eso se llamará la Fundación Mateo Torres. Él fue mi verdadero padre, él me enseñó que la dignidad no se hereda, se defiende. Entonces, le hice la pregunta que me quemaba el alma.
¿Todavía soy tu mamá o prefieres que guardemos distancia? Sebastián se acercó y se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos viejas entre las suyas, firmes y fuertes. Usted es mi mamá. Doña Beatriz pudo haberme dado la vida, pero usted, Isadora Morales, fue quien me enseñó a vivirla. Usted trabajó hasta destruirse para alimentarme y me curó cada herida. Esa es la única definición de madre que reconozco. Lloré de alivio. Mi hijo me había perdonado. Había entendido que esto no fue venganza, sino la consecuencia de un pasado cruel que finalmente se cerraba. En marzo de 2026, la Fundación Mateo Torres abrió sus puertas en el barrio Belén. Estuve allí, en primera fila, viendo a mi hijo dar un discurso ante líderes comunitarios y familias humildes. Cuando me mencionó públicamente como su mayor ejemplo de resiliencia, supe que el secreto ya no tenía poder sobre nosotros. Sebastián también investigó su origen biológico. Descubrió que su padre fue probablemente un profesor de música llamado Javier Hernández, quien murió en un accidente poco después de su nacimiento. Entendió que doña Beatriz vivió una vida marchita por el orgullo y el alcohol, muriendo sola en su mansión vacía. Ella nunca conoció el amor que nosotros cosechamos en nuestra casa de ladrillo visto. Para mi cumpleaños número 77, en julio de 2026, Sebastián me dio la última sorpresa. Me entregó las escrituras de una hermosa casa en el sector de Cedritos. Usted trabajó toda su vida como una mula para darnos un techo, mamá. Ahora es mi turno de asegurarme de que sus últimos años sean de paz y dignidad. Esta casa es suya. Me mudé con él, con su esposa Valeria y mi nieto. Hoy, en febrero de 2027, miro hacia atrás y entiendo que la verdad, aunque sea un cuchillo que corta al principio, es la única medicina que sana. No ha sido un camino perfecto, y aún veo sombras de tristeza en los ojos de Sebastián cuando piensa en su identidad robada. Pero estamos juntos. He aprendido que los secretos son deudas que siempre se cobran con intereses. Pero también he aprendido que el perdón es la única forma de saldar esas cuentas. Hoy soy una mujer lúcida y en paz. Mi hijo es un hombre que ayuda a otros a encontrar la justicia que a él le fue negada al nacer. Al final, todo lo que vivimos, la pobreza, el pacto, la mentira y la revelación, no fue más que el largo camino hacia esta consecuencia, una familia que se elige por amor, por encima de cualquier linaje de seda y traición. Para todos ustedes que han recorrido este laberinto de secretos conmigo, que han caminado a mi lado a través de estos 53 años de sombras, verdades a medias y, finalmente, de una sanación dolorosa, solo puedo decirles gracias. Gracias por escuchar sin el dedo acusador o incluso si me juzgaron. Gracias por quedarse hasta el final para entender el porqué de mis actos. Al relatar mi verdad, he sentido como las cadenas que arrastré durante décadas finalmente se rompen. Soy plenamente consciente de que mi historia no es un cuento de hadas. Sé que tomé decisiones que para muchos rayan en lo imperdonable. Comprar la existencia de un niño, tejer una red de mentiras que sostuvo su mundo por medio siglo. No pretendo que lo vean como algo correcto bajo ningún estándar moral. No busco su absolución ni pretendo que justifiquen lo que hice. Solo les pido que miren hacia atrás y vean que la vida no siempre ofrece salidas limpias. A veces, la pobreza y la desesperación te obligan a tomar senderos que jamás pensaste transitar. Si me preguntan hoy si volvería a hacerlo, mi corazón se divide. Por un lado, me desgarra el alma el dolor que le causé a Sebastián, la fractura de su identidad y las preguntas que quedarán suspendidas en el aire para siempre. Por otro lado, le di un hogar, le di el amor incondicional de un padre como Mateo y le otorgué oportunidades que la frialdad de su madre biológica le habría negado. La existencia es una escala de grises, una sucesión de decisiones imposibles donde cada elección tiene un precio amargo. Yo pagué el mío, Sebastián pagó el suyo, pero en el balance final ganamos una familia. Ganamos 53 años de amor real, de historias compartidas y de una lealtad que no se compra con oro. A quienes guardan hoy un secreto que les devora las entrañas, a quienes viven con la culpa de un error antiguo,
mi consejo es firme, digan la verdad. No esperen a que pasen 5 décadas, no permitan que el peso de la mentira los destruya por dentro. La verdad tiene un filo que corta, es cierto, pero es el único instrumento que puede liberar el alma. Solo a través de ella es posible el perdón y la reconstrucción genuina. Y para aquellos que han sido engañados, para quienes han descubierto que los pilares de su vida eran ficticios, les digo que el perdón es posible. No es un camino corto ni sencillo, requiere un trabajo arduo, introspección y, a veces, la guía de un profesional. Pero Sebastián es la prueba viviente de que se puede perdonar incluso lo que parece un agravio imperdonable. La sangre no hace a la familia se forja en el sacrificio diario, en las noches en vela cuidando una fiebre, en las risas que llenan los pasillos y en el valor de decir, estoy aquí para ti. Sebastián es mi hijo no porque yo lo pariera, sino porque yo lo elegí y él, tras conocer mi pecado, decidió seguir llamándome mamá. Esa elección consciente de perdonar vale más que cualquier lazo biológico. A mis hijos Joaquín, Rodrigo y Estela, que escucharon esta revelación con el corazón en la mano. Gracias por no permitir que la genética destruyera el vínculo con su hermano. Ustedes demostraron que la lealtad que les enseñamos fue más fuerte que la traición de mi silencio. A mi nieta Valentina, que fue el puente tecnológico para que esta anciana pudiera hablarle al mundo. Gracias por tu paciencia y por recordarme que defender la dignidad nunca es tarde. A Valeria, la esposa de Sebastián, mi eterna gratitud por sostenerlo en sus horas más oscuras y por animarlo a buscar la sanación en lugar del odio. A Mateo, mi esposo, donde quiera que te encuentres en la eternidad, espero que sientas orgullo de nosotros. Fuiste el mejor padre que Sebastián pudo tener, le diste valores que ningún apellido Alcázar habría podido comprar. Gracias por perdonarme antes de partir y por permitirme cumplir mi promesa. Cría a tu hijo con todo el amor que poseía, lo eduqué y lo protegí, y hoy él es un hombre que honra tu nombre cada vez que defiende a un desamparado. Y a doña Beatriz Alcázar, quien ya rindió cuentas ante el Creador, quiero decirle que abandonar a un hijo, negarle incluso una mirada y tratarlo como un desecho social fue su mayor derrota. No importa el miedo que tuviera a las consecuencias, ese bebé era un ser humano. Espero que haya encontrado la paz que no tuvo en vida, y que de alguna forma sepa que su hijo creció para ser un hombre brillante, alguien que usa su privilegio para sanar el mundo, siendo mucho más noble de lo que su estirpe jamás fue. Sebastián, mi orgullo y mi mayor logro, lamento profundamente el modo en que la verdad llegó a ti, pero nunca olvides que mi amor por ti jamás fue una mentira. Te he amado desde el primer segundo en que tus ojos buscaron los míos en aquella mansión helada. Eres mi hijo porque yo entregué mi vida por la tuya y porque tú, en un acto de generosidad suprema, decidiste que yo siguiera siendo tu madre. Ese perdón es el regalo más grande que he recibido en mis 77 años. Hoy, febrero de 2027, puedo decir que muero en paz. He soltado el peso, he reclamado mi dignidad y he visto a mi familia sanar. No existe la madre perfecta ni la historia sin manchas, pero si hay voluntad de perdonar, hay esperanza. Esta es mi verdad, la historia de Isadora Morales, una mujer que aprendió que la dignidad no se hereda, se defiende. Gracias por escuchar mi historia. No olviden dejar su me gusta, si estas palabras les han conmovido y compartan este vídeo con alguien que necesite saber que el perdón es el único camino a la paz. Suscríbanse para que el mensaje de que la lealtad tiene un límite, pero el amor no, llegue a más corazones. Que Dios los bendiga y que encuentren el valor para vivir siempre en la luz de la verdad.